Yo digo, esta es una de las historias de la Biblia donde se encuentra uno con una comparación, es decir, lo que se llama a veces un símil, es decir, algo que nos ilustra realmente lo que iba a pasar, viendo desde el punto de vista del Antiguo Testamento, con la llegada del Mesías, de Cristo. Yo creo que de todas las historias bíblicas que uno encuentra en el Antiguo Testamento, esta especialmente es la que más ilustra el sacrificio de Cristo. Hay muchas historias, estamos viendo una serie expositiva que se llama Cristo en toda la Biblia. Eso es lo bueno de entender, ¿no es cierto?, cuando estamos centrados en la predicación en Cristo, que todas las historias apuntan a un centro, y ese centro es Cristo, no es el hombre, no es un discurso moralista que yo puedo sacar de cada una de las historias, sino que cada una de esas historias que Dios ha propuesto en el Antiguo Testamento, Él ha hecho en su soberanía que pasen, apuntan a Cristo. Y cuando más conozco de Cristo, lo que me tiene que llevar la Escritura es hacer más como Él. Si no, es solamente acumular conocimiento. En esta historia en particular, lo que vemos es una doctrina principal en la Escritura que hoy se habla muy poco a veces en medio de las iglesias, que es la doctrina de la sustitución. Es decir, una persona muriendo y sufriendo el castigo que le correspondía a otra. Vamos a ver algunas cosas que quizás, como hemos ido salteando así varios versículos del libro de Génesis, yo voy a hacer una introducción de cómo fue esto que Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Todo el Antiguo Testamento hay una idea central. Esa idea central es la promesa de Dios al ser humano caído en pecado desde el huerto del Edén de enviar un Salvador. Esa es la idea principal del Antiguo Testamento. Ahora, para concretar Dios esa idea, va haciendo con los diferentes hombres que va tratando. Desde ya trató con Adán y Eva en el jardín del Edén, después vimos que trató a Noé, y ahora vemos que está tratando con Abraham. ¿Y qué le prometió Dios a Abraham? Dios le había prometido a Abraham que iba a hacer de él una gran nación y que en su simiente, en un descendiente particular, iban a ser benditas todas las naciones. También se dice todas las familias de la tierra. Ahora, esta promesa que Dios le hizo a Abraham se la hizo muy temprano. Y Abraham ya era un hombre de edad. ¿Recuerdan cuando le anuncia esa prefiguración de Cristo con los ángeles antes de la destrucción de Sodoma? Que es lo que vimos el domingo pasado, que ya eran como de 100 años. Ya hacía rato que ni Sara ni Abraham podían tener hijos. Entonces, uno de los nombres que se le iba a dar a Isaac era risa, porque cuando le dijeron esto ellos se rieron. Especialmente Sara se rió. Y le dicen, ¿tú te reíste? Y ella decía, no, yo no me reí. No, sino que te has reído. Le decía Dios, por medio de esa prefiguración de Cristo. Entonces le pusieron el nombre Isaac. Ahora, como todo, el ser humano trata, ¿no? Porque no puede, de ayudar a Dios. Trata de ayudar a Dios en cumplir su voluntad. Abraham pensó, a ver, yo soy ya de edad, mi mujer es de edad, no puede tener hijos. ¿Será que Dios quiere decir que vamos a tener hijos a lo mejor de otra mujer, pero lo adoptamos nosotros y ahí va a ser la descendencia que Dios prometió? Es lo extraño que uno dice, bueno, Sara también tuvo esa idea. Dijo, ¿por qué tenemos una sierva? Es como que se la tomara por esposa, que se llamaba Agar, y tienes un hijo de ella y después ella me lo da a mí, nos quedamos con ese hijo y esa va a ser la descendencia que Dios prometió. Fíjense qué terrible, ¿no es cierto? Si bien Abraham es el padre de la fe, porque fue justamente este hecho que vamos a ver hoy el que lo convierte en el máximo héroe de la fe, podemos decir humanamente hablando. Pero ustedes se dan cuenta que ha tenido errores.
Sara ha tenido errores, él ha tenido errores. Entonces, el único que no ha tenido errores en la Escritura es el Señor Jesucristo. Todos los patriarcas, aún Moisés, todos los personajes del Antiguo Testamento han tenido sus serios errores. Este serio error es decir, bueno, vamos a tener un hijo prestado y ese va a ser el milagro de Dios. No. Dios tenía verdaderamente un milagro de que una anciana estuviera embarazada. Todos los que la veían se asombraban ver una anciana embarazada. Y es así que en su momento de tiempo, después que ya había nacido Ismael, que fue el hijo de la sierva llamada Agar, Dios mandó a que también, por ese milagro, pero no un milagro como nació el Señor Jesucristo, no se equivoque. El milagro fue que una mujer anciana concibiera. El padre era Abraham, tenían los genes de ambos, era simplemente un ser humano más. Isaac no era como el Señor Jesucristo, que nació de María Virgen, la cual no hubo intervención de ningún varón y nació Jesucristo sin pecado. Isaac, por supuesto, como todo ser humano, nació con pecado. Ahora, hay algo que así lo resumo porque no lo vamos a leer. Se empezaron a llevar mal, tanto Agar con Sara. Era lógico, era una cosa extraña la que se había propuesto. Y también se llevaron mal los hermanos, o sea, menospreciaban a Isaac. Ahora que estaba nacido Isaac, estaba también Ismael, ¿y qué iban a hacer? Bueno, en un resumen les digo que tuvieron que salir, tuvieron que abandonar el campamento de Abraham y bueno, Agar y Ismael tuvieron que irse. También Dios hizo un milagro con ellos, que se estaban muriendo de sed en el desierto y Dios les muestra un oasis para que sobrevivan. Pero ahora hay un versículo clave que Dios le da nuevamente a entender a Abraham diciendo: el hijo de la promesa es Isaac. No temas que se vaya Ismael, porque él no era el hijo de la promesa, es el hijo según la carne. El hijo según la carne es lo que vos te quisiste inventar para ayudarme, decir voy a tener un hijo, bueno, también lo propuso Sara eso, voy a tener un hijo bajo el esfuerzo humano. Y no contaba con que Dios podía hacer un milagro por gracia a través de que una mujer anciana concibiera. Entonces ahí tenemos ya esas dos ideas que siempre están presentes en el ser humano: la carne y la gracia. Es decir, el esfuerzo personal, el esfuerzo propio y la gracia de Dios. Entonces nosotros vemos allí que hay un versículo en Génesis 21:12 que dice: entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. Está hablando de Ismael y de Agar, la sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, que decía que se vaya. Y acá está la frase: porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos que en Isaac iba a venir esa multitud de personas que iban a formar un pueblo, y que de ese pueblo iba a venir un descendiente, porque así lo entendía Abraham, pero no lo entendió después así Israel. Iba a venir un descendiente que iba a ser el Mesías, en el cual, en ese, iban a ser benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones. ¿Saben cómo entendían los judíos esto? Somos benditos porque somos hijos de Abraham. Fin. Va a venir el Mesías y el Mesías nos va a librar de el poder militar que nos está asediando de otros pueblos. Solamente eso. Una visión corta, reducida y errada de lo que era el Mesías. Yo me pregunto, ¿qué habrá pasado con los judíos que estaban esperando mal al Mesías, porque no esperaban un Mesías muriendo, sino simplemente un Mesías que era un rey de Israel? ¿Qué habrán pensado de esta historia que hemos visto hoy, que hemos leído hoy? Que Abraham tiene que sacrificar a su hijo Isaac a pedido de Dios. ¿No habrán pensado, no será esto una figura de que el Mesías va a hacer lo mismo por su pueblo? Que él va a morir, y va a morir de verdad, porque acá Isaac sabemos que no murió. Entonces, no sabemos, pero seguramente
se desviaron también de, uno dice a veces, Isaías 53 nos muestra al Mesías sufriente, pero esta historia nos muestra al Mesías sufriente también. O sea, no es una historia desconectada del Mesías. Fíjense que a Israel le pasa lo que le pasa a muchas iglesias hoy, desconectan a Cristo de la Escritura, la aplican para sí mismos. Israel se volvió un pueblo ultranacionalista, despreciaba al resto de los pueblos y veía un Mesías simplemente político y militar y económico. Y es así, cuando vos sacás a Cristo del centro de la Escritura, lo que haces es armarte una religión en torno al humanismo, en torno al hombre. Por eso es tan importante la predicación expositiva que nos centra en Cristo. Y podemos ver esta historia con esa lente puesta de que Cristo es el centro de esta historia. Uno diría, es evidente, pero vamos a ir viendo algunas cosas que nos muestra aquí la Escritura. Por un lado dijimos que el hijo de la promesa era ¿quién? Isaac. Ahora vamos a ver la prueba más grande que pudo tener un ser humano. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento muchas pruebas. Gente que ha pasado hambre, profetas, gente que ha sufrido persecución, gente que ha peligrado su reino, como David, y ha estado intranquilo por mucho tiempo. Diferentes tipos de pruebas, pero a nadie en la Escritura se le pide que sacrifique a su hijo, y no solamente eso. La Biblia hace una diferencia de pensamiento. Dice tu hijo y dice tu único hijo. Podemos ver aquí en el versículo 2 que dice: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Hay tres ideas ahí. Le dice: toma a tu hijo, el hijo de la promesa. Recalca a Dios: es tu único hijo, no hay hermanos. Ismael ya no está en el campamento, era el hermanastro. Y agrega: ¿a quién qué? ¿A quién amas? ¿Y qué le pide Dios que haga con ese hijo, único hijo y a quien amaba? Dice: vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Nadie en la historia del Antiguo Testamento tiene una prueba mayor que esta, de matar a su hijo. Hay muchos que están escuchando aquí, que son hijos, otros no tienen hijos, pero padres y madres aquí presentes podrán dimensionar un poco qué significaría eso, que Dios te pida eso. Dios no se lo pidió a Sara. Sara no sabía nada del asunto. Dios se lo pidió a Abraham. ¿Habría accedido Sara? No sé, no podemos especular. La Biblia no dice que Dios le haya pedido a ella. Dios se lo pidió a Abraham. Ahora, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Habíamos dicho: no, Señor, hay alguna especie de malentendido aquí. No. ¿Cómo me vas a pedir que sacrifique a mi único hijo si de ese hijo me va a ser llamada descendencia? Se acaba la descendencia. Pero sabemos que no, que esta no fue la fe de Abraham. A veces se piensa en forma incompleta esta historia. Se piensa que, bueno, Abraham tuvo la fe de que iba a sacrificar a su único hijo porque Dios le pedía y porque quería agradar a Dios. Sí. Pero Dios no puede contradecirse. Si dice: en Isaac te va a ser llamada descendencia, no en Ismael, que ya se fue, ¿cómo es que Dios le va a pedir que se termine su único hijo, o sea, mate a su único hijo, y cómo Dios va a levantar una descendencia? Sucede que Abraham creía algo más. O sea, lo iba a matar y eso iba a ser doloroso. Lo iba a quemar y eso iba a ser doloroso. Pero también él pensaba en que iba a resucitar. Fíjense en la fe de Abraham, diciendo: Dios me pide esto, es una prueba para mi fe y la voy a cumplir. Pero Dios también va a cumplir lo que Él prometió, no va a dejar de cumplirlo. Va a seguir con la descendencia, y si Isaac está muerto no puede seguir. Entonces seguramente Dios, de alguna forma, y eso no había ninguna información que alguien haya resucitado de los muertos, no había ninguna historia en el Antiguo Testamento anterior a esto
obviamente no fue una resurrección esto, pero no hubo ninguna historia de que resucitara de los muertos a alguien. Fíjense que Abraham estaba en esta encrucijada. Hay un comentarista que dice lo siguiente, me gustó esta idea, dice: si Abraham sacrificaba a Isaac, él tendría a Dios, pero perdería a su hijo. Si solamente era una fe diciendo, bueno, lo pierdo. Si desobedecía a Dios, Abraham se quedaría con su hijo, pero perdería a Dios. ¿Cuál es la tercera? Que Abraham decidió obedecer a Dios y de esa manera también agradó a Dios, su hijo lo conservó, o sea, ganó en todo sentido. Si se lo negaba a Dios, perdía a Dios. Si iba sin fe, sacrificaba a su hijo de una manera automática, no sabemos cómo podría ser eso, pero él creía que lo iba a resucitar. Ahora, uno dice, ¿de dónde podemos apoyarnos más en la Escritura para tener esta idea de que lo iba a resucitar? Bueno, yo los invito a buscar en Hebreos 11. Vamos a leer 3 versículos que nos dice el 17, 11, 17, 18 y 19. Dice Hebreos 11, 17: por la fe ofreció Abraham, cuando fue probado, a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Y habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando, y aquí está la parte, escuchen bien, que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde también lo volvió a recibir por figura, por comparación. ¿Se dan cuenta que este escritor de Hebreos, del libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, él entiende claramente que la fe de Abraham era que iba a llevar a su hijo a sacrificarlo como Dios le había pedido, pero él que creía también que lo iba a resucitar? O sea, era una fe más completa. Era una fe que aceptaba el sacrificio, aceptaba Abraham de sacrificar a su hijo, no se lo rehusó a Dios, y también una fe que va más allá de la muerte, diciendo va a resucitar, va a estar. Hay una parte en Génesis 22 donde uno entiende eso, ¿no? Que en el versículo 5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, ¿y qué más dice? Y adoraremos, ¿y qué más? Y volveremos. O sea que no es una cuestión del libro de Hebreos solamente, sino que es una cuestión de Abraham. Él decía, vamos a volver con Isaac. Está hablando en plural, no digo, voy allá, sacrifico, no sabían los siervos, ¿no?, que iba a sacrificar a su hijo, y vuelvo. Dijo, vamos y volveremos. Entonces, allí está. También él no les dijo una mentira. No dijo, a ver, y había que hacer creer que vamos, pero vuelvo yo solo. Mi hijo va a quedar muerto en el monte. No. Él estaba seguro. Él tenía esa seguridad de Dios de que iba a ir y iba a volver. Que le iba a clavar el cuchillo, le iba a prender fuego, iba a esperar. Eso iba a ser doloroso para su hijo, iba a ser doloroso para su padre, iba a ser un momento terrible. Y seguramente se iba a apartar y Dios lo presentaba de nuevo a Isaac, iban y volvían, decían, aquí estamos, hemos regresado, vamos a volver. Quizá habrá llamado la atención de que iban a hacer un sacrificio sin ningún cordero, ¿no?, a los criados, pero ninguno se animó a decirle nada, solamente Isaac le pregunta, bueno, vamos a leer. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, deme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ya había una sospecha aquí, ¿no? Estamos subiendo un monte donde seguramente no hay nada, ningún animal. ¿Qué vamos a sacrificar? Bueno, le responde el padre
En el 8 respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. O sea, Abraham estaba totalmente decidido a esto que Dios le dijo. Ve y ofrécelo en ese monte, en uno de los montes de una tierra que se llamaba Moriah. En el versículo 3 nos dice que Abraham se levantó muy temprano. O sea, él en ningún momento fue ni tembloroso, ni con dudas, ni con nada de eso. Un detalle aquí. ¿En qué monte? ¿O cuál de los montes de la tierra de Moriah? Ustedes habrán escuchado ya en otra parte de la Escritura la tierra de Moriah. Termina con H, ¿sí? Por eso se acentúa así y no lleva tilde. Dice, 2 Crónica 3:1, no hace falta que lo busque, yo se lo leo. Dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah. Aquí el escenario que Dios está utilizando no es cualquier escenario, por eso tiene una conexión con Cristo. David tenía intención de edificar a Dios una casa, un templo. Al principio David, en el mismo monte, en otra parte de la Escritura, nos dice que edificó un altar a Jehová en el monte Moriah. Pero después que Dios le hizo entender que no iba a ser él el que iba a edificar el templo, que le iba a edificar Salomón, le da también la instrucción de que lo haga ahí en Jerusalén, en el monte Moriah. ¿Qué pasó con ese templo? Fue destruido, el templo de Salomón. Entonces, en los tiempos de Jesucristo ya estaba reedificado, desde el tiempo de Esdras hasta el tiempo de uno de los Herodes, que hermoseó ese templo. Entonces, nosotros nos encontramos que ese templo estaba allí, pero había un monte pegado a Jerusalén. ¿Cuál era ese monte? El monte Calvario, el monte de la Calavera. Esa zona era uno de los montes que también estaba Abraham e Isaac y sus siervos llevando a cabo este sacrificio. ¿Se dan cuenta que Dios escoge el mismo escenario? Y ese monte Moriah, y acá viene lo importante, no solamente decir, bueno, es el mismo lugar, qué gran enseñanza me llevo a casa, no. Se hizo un dicho de ese monte. ¿Vieron cuando tenemos dichos en nuestro idioma? ¿Sí? Que es idiomático, es decir, una palabra que no entenderían en otro país, porque es algo propio de Argentina, por ejemplo. Decía, en el monte de Dios será provisto. ¿Te falta algo? Bueno, no importa, en el monte de Dios te será provisto. Y quedó como un dicho eso. Ahora, fíjense en el significado. En el monte de Dios será provisto. ¿Será provisto qué? La salvación de mi alma, mi vida. No entendían por ahí cuando se hablaba ese dicho en Israel de que estaba hablando no de proveer algo material, ¿sí? Dios proveerá, no era Dios proveerá, en el monte de Dios será provisto, sino diciendo va a ocurrir en un monte algo mayor, algo más importante y algo verdaderamente cruento que no pasó en el monte Moriah cuando el papá Abraham y el hijo Isaac subieron. Nosotros vemos aquí no solamente el lugar, no solamente el dicho, sino que hay más elementos que hace de esta historia lo más parecido al sacrificio de Cristo en la cruz. Nosotros podemos ver, en lo que ya hemos leído, que dice que Isaac, ¿sí?, tomó la leña. O sea, el padre tomó la leña y la cargó sobre Isaac, ¿sí? Es el versículo 6. ¿Y qué hizo Abraham en sus otras dos manos? Dice que en una mano tomó el fuego y la otra tomó el cuchillo. Entonces fíjense en esta ilustración que Dios nos plantea en la Escritura. Isaac, el hijo, con la leña en la espalda. El padre, Abraham, en una mano el cuchillo y en la otra el fuego. Tenemos tres elementos allí y tenemos dos personas involucradas. ¿Cómo fue que
Jesucristo subió a ese monte? ¿No empezó a cargar la cruz de madera desde las calles de Jerusalén? ¿No era tan pesada esa cruz que doblaba su espalda y el Señor caía al suelo? Y tuvo que ir tomando su cruz. Si bien, en el caso de Isaac, esa madera del holocausto, que era para ser quemado, ¿sí?, no era un gran peso para él, ni era algo de sufrimiento. Pero para Jesucristo sí. El holocausto de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, fue llevada sobre la cruz de madera. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿qué representa Abraham que tiene un cuchillo y que tiene fuego? Y aquí está el gran entendimiento de la cruz que solamente los creyentes podemos tener. No lo tiene el mundo. El mundo tiene la idea de que Jesucristo fue a la cruz por culpa de los judíos y de los romanos, que conspiraron contra Jesucristo y que los soldados lo crucificaron y que fue problema de una nación o de dos naciones y que no es un problema mío. Ahora, esto no es así. El sacrificio, o sea, quien mató a Jesucristo, si bien los clavos, la lanza fueron de un soldado romano, si bien las burlas fueron de los judíos, el Padre sacrifica a Cristo. El Padre lo ofrece por nosotros. Y el Padre tiene dos cosas que me correspondían a mí. A mí como pecador. Isaac era pecador. Que muriera Isaac sería justo. Que muriera Jesucristo, quien era justo y sin pecado, eso sería injusto. Pero el Padre lo quiso entregar. Y Él también, Jesucristo, se entregó voluntariamente. ¿Cómo funcionaría un sacrificio? Ustedes saben que todo sacrificio de animal, primero se le corta, se lo degüella, ¿sí? No era clavar un cuchillo en el corazón. Se derramaba la sangre. Y lo tenía que hacer el padre, en el caso de Isaac, el padre Abraham. Tenía que tomar ese cuchillo, a lo mejor cerrar los ojos de Isaac. Ustedes saben que a veces ponían las manos sobre el cordero antes de sacrificarlo para decir, paso mi culpa. Pero ahí no estaba la ley todavía, no había venido el tiempo de Moisés, pero no sabemos bien qué forma habrá utilizado. Pero tenía que matar a su hijo, tenía que degollarlo. Y una vez que estaba él acostado sobre la madera, esa madera que llegaba antes, ahora estaba un altar de piedra, la madera encima, Isaac encima, se tenía que matar a Isaac y después se tenía que prender fuego para consumir el holocausto. Y Abraham creía que después de todo eso, que era ya un trago muy amargo, Dios se lo iba a devolver. Ahora sabemos qué pasó. Cuando va a ocurrir todo eso, es decir, cuando toma el cuchillo para matar a Isaac, ¿qué es lo que sucede allí? Vamos a leer el versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, y aquí un artículo es muy importante en la Escritura, porque no dice un ángel. A ver, Dios tenía millones de ángeles y fue y le dijo que vaya uno a decirle a Abraham que no mate a su hijo Isaac. No, nos dice el ángel, no un ángel. El ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo el ángel, ¿no?, de Jehová, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni les hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste. No dice por cuanto no le rehusaste, por cuanto no me rehusaste, tu hijo, énfasis, tu único. ¿Quién impidió esta muerte? Sí, Dios es el impidió. ¿Quién impidió? Jesús. El ángel de Jehová no es el ángel especial protector de Israel, no es el arcángel Miguel, no es Gabriel, no. El ángel de Jehová, el pueblo fiel de Israel que esperaba el Mesías, entendía,
que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y le defienden, era el Mesías, era el que iba a enviar Dios. El ángel de Jehová, con artículo determinado, él no es cualquier ángel, no es un ángel dentro de los millones de ángeles que tiene Dios. El ángel de Jehová es Cristo en el Antiguo Testamento. Por eso empieza también a hablar en primera persona. No me rehusaste, no le rehusaste. Si fuera un ángel común, le diría, no le rehusaste a Dios, tu único hijo, pero no me lo rehusaste a mí. Era intercambiable la posición de Dios, así como Jehová como único Dios, y la del Mesías. También cuando, esto lo hemos visto el domingo pasado, cuando habla Cristo con Abraham, y él dice que habla con Jehová, pero es una persona la que está hablando, es la prefiguración de Cristo. Entonces, Cristo en el Antiguo Testamento ha aparecido así en forma humana. Ahora, no en la forma de encarnación, ese es el misterio, ¿no? ¿Cómo puede ser que Cristo se presente en el Antiguo Testamento si aún no venía a encarnar? Bueno, eso fue en un punto de la historia, cuando nació en Belén. Pero aún así, eso era una especie de anuncio bien certero de Dios de que Cristo iba a venir. Ahora, fíjense que Cristo dice, no lo maten. Pero el sacrificio tendría que llevarse a cabo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Entonces, alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí, el 13, ¿no? A sus espaldas, un carnero trabado de un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por lo tanto, se dice hoy, se ha dicho, ¿no? En el monte de Jehová será provisto. En hebreo es Jehová Jireh. Así se pronuncia. Ahora, Jesucristo le dijo, Abraham, no mates a tu único hijo. Volvamos a la cruz. El Hijo de Dios subiendo el monte Calvario con su cruz, a la manera de Isaac subiendo con la leña. En la cruz se iba a ejecutar un juicio de Dios, un castigo de Dios. Toda muerte es un castigo de Dios. El cuchillo y el fuego. El cuchillo provocaba la muerte y el fuego consumía. Ahí está la idea de sustitución. Ahora imagínense esto. Dios le dijo al hombre, el día que pecares, morirás. Morirás físicamente, morirás espiritualmente. Y la muerte eterna en el infierno de fuego es el castigo de Dios final para el hombre. Todo ser humano nace bajo esta maldición del pecado, bajo la ira de un Dios santo que no tolera el pecado y que Él lo que prometió lo cumple. Así como prometió que iba a ser Isaac, también cumplió. Todo hombre que pecare morirá. Y todo hombre indefectiblemente peca. Todo hombre ofende a Dios en alguna manera. Y porque lo ofende a Dios en algo muy pequeño es culpable de todos los mandamientos. También encontramos esto en otra parte de la Escritura. Ahora, en el monte Calvario, Dios podría haber entrado en juicio con la humanidad, pero decidió enviar a su Hijo Jesucristo. Dios podría haber dejado a la humanidad que siguió el consejo del diablo, quiero ser como Dios, sean dioses y vivan independientemente de Dios y vean lo que les pasa. Dios, en su amor, decidió castigar a su Hijo Jesucristo por todo pecador que pone su fe en ese Hijo Jesucristo. El ofrecimiento es universal, pero la muerte de Cristo, esa redención, es por un pueblo que cree en Él. Ahora, Dios, Cristo, detuvo ese puñal que iba a degollar a Isaac, detuvo la mano de Abraham. Pero Dios no detuvo la crucifixión de Cristo. El puñal bajó y Cristo fue ofrecido en la cruz. Algunos amigos de Jesús, como Pedro, decían, Señor, que no te acontezca esto. Pero esa era la voz de Satanás. Dice, apártate de mí, Satanás. Nos damos cuenta que
Es el Padre el que sacrifica a su Hijo en la cruz. Es el Hijo que no pone resistencia. Ustedes ven que en la Escritura no dice que Isaac opuso resistencia. Habrá tenido algo de fe también en esto. Porque no dice que empezó a forcejear y quiso escapar y salir corriendo del monte. Aceptó su destino. Abraham vio de lejos el monte, nos dice uno de los versículos, y el Hijo, cuando va a Jerusalén, dice que afirma su rostro en una expresión hebrea de entrar a Jerusalén sabiendo que iba a morir. Ahora, Jesucristo es clavado en la cruz y nos dice este clásico versículo de Isaías 53:7: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53 nos muestra el cordero subiendo el monte, caminando antes por las calles de Jerusalén y no abriendo su boca. No diciendo, esto es un hecho injusto, ¿por qué me matan?, sino asumiendo que para esto había venido el mundo, para dar su vida por los pecadores. Entonces, Jesucristo sube ahí a la cruz, el Padre baja su mano para ofrecerlo en sacrificio y la carga de nuestros pecados sobre él. Cuando dice la Biblia que Jesucristo padeció, descendió al infierno, nosotros creemos que figuradamente es esto: sufrió el infierno por nosotros en la cruz, más allá de los clavos, más allá de la corona de espinas, más allá de todo lo que le habían hecho antes, o de la lanza que le fue clavada después, ya muerto, ¿no? Más allá de las heridas físicas, lo que sufrió Jesucristo en la cruz es la carga de nuestros pecados. ¿Podemos entender esto, hermanos? ¿Podemos detenernos un segundo y pensar primero en mi pecado? En los pecados que has cometido desde que naciste y que puedes recordar ahora, sumando los pecados de todo un pueblo, que no sabemos cuántos son, pero cargados en Cristo, que era santo, que era puro, que era sin mancha, y que Dios no detuvo su mano, sino que bajó el puñal y prendió fuego a su Hijo, en ese sentido figurado, ¿no? Estamos hablando en un sentido figurado. Se fue crucificado y cargó el pecado, como dice Isaías, de todos nosotros. Ahí se encendió el fuego. Pero acá está lo maravilloso: que Él sí pudo recibir ese sacrificio, pero a la vez pudo vencer a la muerte y al castigo que merecíamos. O sea, Él cargó con el pecado, sufrió el castigo que merecíamos, pero no quedó allí, sino que Dios lo resucitó al tercer día. Por eso dice el libro de Hebreos, cuando lo vuelve a recibir por figura, es por figura de resurrección, está hablando. Si bien Isaac no murió y resucitó, Cristo sí lo iba a hacer. Él, la fe que tenía Abraham de lo que iba a pasar con Isaac, verdaderamente pasó en Jesucristo. Jesucristo murió y Jesucristo resucitó. Y en su muerte cargó el pecado de todos aquellos que han puesto la fe. Hay gente que no le interesa. Hay gente que quiere venir, quizás se siente religiosa, quiere venir a un lugar a escuchar que le hablen de uno. No me hables de Jesucristo, de la muerte en la cruz, de Abraham, de Isaac. Háblame de, a ver, qué Dios puede hacer por mí. Lo que Dios hizo por ti, lo que Dios hizo por vos, en el monte de Jehová es provisto. Es lo más grande. Pero ahora, si lo desprecian, no fue por vos. La muerte de Cristo, en el sentido del derramamiento de su sangre, no fue universal en ese sentido. Porque son muchos los que se pierden. Y también son pocos los que se salvan, dicho de la forma invertida, porque le preguntaron a Jesucristo: Señor, ¿son muchos los que se salvan? No todos creen en